Hola amigos, gracias por escuchar, aquí Japer con otro capítulo. Recuerden reventar el botón de like. Sin nada más que decir, espero que lo disfruten. A la mierda. Nueva idea. Empezó con una broma que hice y la habilidad de un personaje de Naruto. Ya sabes el procedimiento. Además, no puedo pensar en un buen resumen, así que el actual es una mierda, como lo es la mayoría de mis escritos. Este primer capítulo es bastante serio, pero me gustaría incluir algo de humor, pero no en la mayor parte, sino en todo, de este capítulo. Me estoy tomando algunas libertades, así que por favor, quédense conmigo. Sería un poco inverosímil, pero bueno, es solo una idea. Texto regular, discurso, etc. Audaz. Técnicas utilizadas, gritos fuertes y seres de poder. Cursiva. Pensamientos, flashbacks, sueños. Subrayado. Serio / importante. Resumen. ¿Alguna vez has hecho una buena acción? Y por esa buena acción la gente empezó a seguirte y a intentar convertirse en tu amigo. Naruto Uzumaki ha estado en una situación así, solo que esta vez, es el objeto de adoración de miles de personas. Después de muchos años pasados en éxtasis, con su energía corriendo desenfrenada mientras dormía, ahora está despierto. ¿Por qué la gente con alas me llama Dios? Descargo de responsabilidad. Tewadne 135 no es propietario de Naruto ni de High School DxD. Y nunca lo será. Es imposible, especialmente para un hombre triste y patético como yo. Historia. Maldita sea. Soy Dios, maldita sea. Capitán 1. De un dios a otro. Comienza el capítulo. Naruto Uzumaki era un ser humano bastante simple. Odiaba las verduras. Le encantaba el ramen y el color naranja. Quería convertirse algún día en el líder de su pueblo. Deseos sencillos, nada demasiado ambicioso. Él no quería poder por el mero hecho de tener poder. Él no aspiraba a convertirse en Dios, a diferencia de muchos de los oponentes a los que se había enfrentado. Era una persona atractiva. Cabello rubio erizado, ojos cerúleos, cuerpo delgado y musculoso y 3 marcas simétricas de bigotes en cada mejilla. Se preocupaba por sus amigos y se aseguraba de sobrevivir junto a ellos. Entonces, ¿cómo había llegado todo a esta situación? Esta fue la pregunta que se hizo, mientras asumía que solo le quedaban un par de segundos de vida. Estaba tendido en un espacio blanco, con otra persona cerca de él. El otro ocupante era una mujer, con cabello blanco, ojos claros, un tercer ojo que estaba cerrado y un par de cuernos. Esta era Kaguya, una supuesta diosa de su mundo. Ella también estaba reflexionando sobre una pregunta. ¿Cómo podría alguien con tales vínculos con su gente? Un ser humano egoísta. Uno que le había robado su chakra. ¿Cómo pudo tirarlo todo por la borda solo para detenerla a ella y a su plan de paz verdadera? ¿Cómo pudo tirarlo todo por la borda y aún así no matarla cuando tuvo la oportunidad? Podría haberlo hecho, siempre y cuando hubiera utilizado una versión más poderosa del movimiento que había usado en ella, tal vez la que tenía las cuchillas adjuntas. Ciertamente había tenido su oportunidad. Ella se había distraído por el sucesor de Indra, interrumpiéndola mientras ella había tratado de separar al sucesor de Asura de sus compañeros. Ella había estado preparando un portal, su sorpresa lo había desestabilizado, convirtiéndose en una puerta al olvido. Destrozaría cualquier existencia en pedazos, y luego los arrojaría a un mundo desprovisto de vida. Ella supuso que esa era la razón por la que el sucesor de Asura había actuado cuando lo hizo. Escena retrospectiva. Gra. Un destello naranja atravesó el cielo y rodeó a una mujer con cabello blanco que le llegaba hasta la espalda. Tenía ojos pálidos y sin pupilas, así como un tercer ojo rojo con anillos y tomó en los anillos. La mujer vestía un kimono real, adecuado para una princesa. Una de las mangas estaba rota, lo que revelaba que había perdido un brazo. Esta era Kaguya, también llamada diosa. Apuntó con el brazo que le quedaba al objeto naranja y disparó uno de sus huesos, un hueso de ceniza que mata a todos, hacia él. En cuanto se desprendió de la palma de su mano, se desvaneció y se volvió invisible cuando su velocidad alcanzó su cenit. La chispa naranja en el cielo giró a la derecha, esquivando por poco el hueso, mientras también se precipitaba hacia Kaguya.
Esquivó otro hueso, antes de pasar a toda velocidad junto a la diosa mientras ella lo esquivaba rápidamente. El objeto naranja se detuvo de golpe, revelando que era un joven de 17 años, con un cabello brillante que normalmente era rubio, con 2 mechones que ahora parecían cuernos. Estaba vestido con un extraño atuendo naranja brillante, con símbolos que cubrían cada centímetro de su ropa. Los ojos normalmente cerúleos ahora también eran naranjas, con una pupila en forma de cruz. Este era Naruto Uzumaki. Maldita sea. Jadeó, flotando en el aire, mientras su mente corría buscando una forma de derrotar al dios que tenía delante. Desafortunadamente, no se le ocurría nada. Él dirigió su mirada hacia su oponente. Escudriñó los alrededores, buscando algo. Alguien. Gente. Todavía no veo a Kakashi Sensei y a nadie más, maldita sea, supongo que realmente me atrapó con uno de esos portales. Poco después de que él y sus compañeros tomaran el brazo de Kaguya, ella comenzó a teletransportarse a sí misma y a ellos a muchos espacios diferentes. Excepto que ahora, lo había señalado a él. Había estado defendiéndose por un buen rato, pero había sido él quien había esquivado sus ataques, mientras que sus propios golpes nunca habían acertado. Ella siempre parecía saber qué iba a hacer a continuación. Secándose el sudor de la frente, el Uzumaki soltó una risa pequeña y exhausta. Supongo que no la llaman diosa por nada. No podía tomar la delantera y hacía tiempo que no tenía noticias del sabio de los 6 caminos. Estaba atrapado en una posición en la que no tenía ninguna ventaja disponible. Y, sin embargo, no podía perder. Todos los que le importaban contaban con él. Él se negó a defraudarlos. Superabuelo, realmente necesito un milagro aquí. Saltó hacia su izquierda, evitando una andanada de huesos de Kaguya. Cruzó los dedos y 20 clones de sí mismo aparecieron detrás de él, levantando sus manos mientras grandes esferas con accesorios en forma de cuchillas flotaban sobre sus manos. Aluvión de Rasen Shuriken. Dejaron que sus ataques volaran todos a la vez y observaron cómo zumbaban por el aire. Kaguya simplemente extendió su mano, preparándose para hacer volar los ataques de chakra, pero antes de que pudiera hacerlo, un portal similar al suyo se abrió frente a ella, como un adolescente con cabello negro y un ojo rojo y un ojo lila con anillos. Él era Sasuke Uchiha, transmigrante de Indra. Una mano fue utilizada para mantener a raya a los Rasen Shurikens, mientras que la otra intentaba a tientas estabilizar su ruta de escape. Sin embargo, los Rasen Shurikens se desvanecieron, ya que el uno que dejaron atrás fue expulsado cuando Naruto se precipitó hacia ella, apartando su mano y usando la otra para lanzar un Rasengan a su estómago. Sabía que no la mantendría aturdida por mucho tiempo y notó cómo había tratado de evitar entrar en su propio portal. Así que hizo lo único que una persona tan impulsiva como él pensó que funcionaría en ese momento. La abordó hacia el interior. Final del flashback. Él podía sentirlo. La forma en que el aire a su alrededor parecía querer despedazarlo. Que su mera presencia allí nunca debió haber sucedido. Que ese lugar lo estaba matando lentamente. Que Kaguya también estaba experimentando lo mismo. ¿Por qué? Giró la cabeza y se encontró con la mirada enfurecida de su vecina divina. Ella lo estaba mirando fijamente, la diosa que estaba tratando de acabar con el mundo, lo miraba con incredulidad como si él fuera quien había tratado de condenar a la humanidad. Sus ojos se endurecieron aún más. ¿Por qué desperdiciaste esta última oportunidad mundial de alcanzar la verdadera paz? Arqueó una ceja y abrió mucho la boca. Disculpa. Su rostro estaba desfigurado por una mueca llena de odio y desesperación. ¿Cómo pudiste condenar al mundo? Espera un segundo. ¿Qué? El rubio Uzumaki la miró fijamente. ¿Qué demonios quieres decir con que cómo podría condenar al mundo? Fuiste tú quien condenó al mundo entero. No yo. Humano ignorante, ¿de verdad eres tan ciego? Espetó. Esos otros humanos que dejaste atrás solo van a continuar con el derramamiento de sangre que han permitido durante todos estos años. Estoy tratando de salvarlos. ¿Qué demonios eras? Gritó con incredulidad. Intentaste jodernos la mente a todos y convertir a cada humano en tu propio ejército Zetsu personal. Eso no es paz. Estarían viviendo una mentira. Habrían sido felices, replicó ella. Habrían cumplido todos sus deseos.
Todos sus deseos se habrían hecho realidad. Respiró profundamente. Eso habría sido sin duda mejor que la realidad empapada de sangre a la que pertenecían. Las facciones de Kaguya se transformaron en compasión. Y ahora se verán obligados a regresar a esa realidad y se matarán entre ellos de nuevo. Silencio. El silencio reinó en todo el espacio, mientras ambos ocupantes sentían que sus sentidos se embotaban cada vez más a cada segundo. Naruto miró hacia el cielo vacío. Era solo blanco. Blanco. Y pronto ni siquiera eso sería capaz de ver. Había dejado de discutir con Kaguya, simplemente porque ya no podía más. Estaba cansado, exhausto después de sus muchas horas de pelea, y no quería pasar sus últimos momentos discutiendo en alguna disputa. Al menos podía pasar sabiendo que todos en casa estaban a salvo. Incluso el Biju dentro de él no pudo encontrar la fuerza para hablar, ya que su chakra también estaba siendo arrancado de la existencia misma. Suspiró, ya que parecía que la diosa conejo había decidido comenzar otra ola de regaños. Ustedes los humanos ni siquiera pueden. Él la detuvo, extendiendo su brazo hacia ella y formando un puño con su mano. El superabuelo me enseñó esa forma de usar el chakra, la forma en que se suponía que debía usarse, creo que lo llamó ninsu, o algo así, explicó, todavía mirando hacia adelante. No sé por qué hiciste lo que hiciste, y tampoco puedo estar de acuerdo con eso, pero tal vez pueda entender a la persona detrás de eso, al menos, terminó. La diosa miró el apéndice con los ojos muy abiertos. En cualquier otro escenario, lo habría arrancado de su cuerpo y lo habría quemado, pero no había visto al sucesor de Asura tan solemne. Había observado a sus oponentes y él siempre había sido enérgico. Pero estos eran los últimos momentos de ambos, y tenía un poco de curiosidad por saber por qué había destruido sus planes para la paz mundial. Ella correspondió al gesto, extendiendo su brazo restante y golpeando su mano contra la de él. Pronto, cada uno de ellos se llenó de todos y cada uno de los sentimientos del otro, conectados por su chakra. Naruto sintió como si un río frío hubiera recorrido todo su cuerpo, un escalofrío persistente todavía encontrando su camino a través de su cuerpo. Su chakra parecía frío, pero agobiado. Agobiado de alguna manera, agobiado por la responsabilidad y la tristeza. Tristeza al saber que los que ella buscaba proteger se estaban matando entre sí por cosas insignificantes como el dinero. Observó cómo sus tierras eran devastadas y su gente asesinada. Observó cómo sus hijos ignorantes las sellaban. Volvió a despertar, solo para verse frustrada cuando su chakra fue eliminado del mundo, poniendo fin al Tsukuyomi infinito, y se desvaneció lentamente junto al responsable. Kaguya sintió como si los rayos del sol se derramaran sobre ella, como si todo su cuerpo estuviera siendo bañado en agua cálida y reconfortante, relajando todo su cuerpo. Su chakra era brillante y tan cálido, y contenía una oscuridad aceptada y reformada. Su felicidad por sus logros y amigos. Su odio por ser maltratado. Su tristeza por no poder hacer nada mientras su figura de abuelo, su padrino y su amigo morían. Un destello final de orgullo y anhelo mientras se sacrificaba por una ligera corazonada, dejando el futuro de su mundo a personas en las que confiaba. Una comprensión de que incluso a pesar de todas las cosas que ella había hecho, él no odiaba a la mujer que yacía a su lado. Y así los dos experimentaron el uno al otro. Sus esperanzas. Sus sueños. Y lo experimentaron con la aceptación de los moribundos. Él retiró el puño y cortó la conexión. El frío desapareció de su cuerpo mientras el chakra de ella volvía a filtrarse en ella. Kaguya sintió que el calor abandonaba su cuerpo, dejando atrás un anhelo. ¿Cómo podría no odiarla después de todo lo que había hecho? Eso Ninsu su hijo lo había descubierto. Fue una experiencia interesante. Puro comprensión. Este era el legado que ella quería dejar, pero su hijo había ideado una forma para que la gente pudiera hacerlo en segundos. Su intención era que la gente lo utilizara para comprender. Ella había llegado a conocer todo lo que era Naruto Uzumaki, y lo contrario fue cierto para él, ya que llegó a conocer a Kaguya. Ella lo entendió, y él a ella. Fue maravilloso. Ella miró al transmigrante de Asura. Su voluntad de vivir era fuerte. Ella era una reliquia de una época pasada, que había intentado destruir el futuro por el que él había trabajado tan duro durante toda su vida. Podía sentir que lo último de sus existencias estaba llegando a su fin. Tal vez
El joven shinobi escuchó el movimiento del polvo y miró hacia un lado para ver un puño de alabastro. Lo siguió con una mirada confusa, antes de quedarse sin aliento al ver su rostro. Ella estaba sonriendo. Una sonrisa amable, llena de aceptación y conocimiento. Y por primera vez, a pesar de todo el tiempo que pasó luchando contra ella, ahora la vio hermosa. Estaba a punto de desaparecer en cualquier momento, así que, ¿qué tenía que perder ahora? Una vez más golpeó su puño contra el de ella, y tan pronto como hizo contacto, sus ojos se abrieron de par en par. Un torrente de poder entró en él, una enorme cantidad de chakra entró en su sistema, rellenando y refrescando sus espirales de chakra. Era enorme, poderoso y lleno de mucha vida. La miró y su sonrisa cautivadora le devolvió la mirada con una de las suyas, tratando de ayudarla como ella lo ayudaba a él. Pudo ver cómo el blanco que los rodeaba cambiaba a medida que se acercaban al final de la disformidad. El suelo se desvaneció y apareció un mundo. Era un lugar de color marrón, sin vida alguna. El cielo estaba oscuro, la noche reinaba en él y la luna brillaba suavemente en toda su belleza surrealista. Sintió que su visión se desvanecía y su cuerpo caía flácido. Se dio cuenta de que se distanciaban cada vez más. Y aún así ella seguía sonriendo, después de haberle dado tanto de su chakra y de su vida, todavía aguantó lo suficiente para seguir sonriendo. Parecía débil. Fue en ese momento que Naruto realmente se dio cuenta de que incluso un dios podía ser vulnerable. Que un dios pudiera morir. Su cuerpo dejó de moverse. Su visión se volvió negra. Sintió que su cuerpo tocaba la tierra. Y luego se quedó dormido. El mundo estéril siguió girando, aunque no tenía ningún propósito. No podía hacer crecer plantas, no podía sustentar animales, no podía preservar la vida. Hasta que una energía grande y potente se filtró en su suelo. Potente, denso, potente. Una energía con restos de voluntad. Chakra. La energía tenía un anfitrión y se había adaptado a él. Pero su cuerpo todavía se estaba recuperando de algo que debería haber destruido su alma. Si continuaba residiendo dentro de él, lo destruiría, yendo en contra de los deseos de su anfitrión anterior. Así que buscó una vía de escape. Se vertió en el suelo a su alrededor una mezcla de su propio chakra, el Biju que residía en él, su fuerza vital y el chakra dotado de Kaguya. Y el mundo aceptó este regalo generosamente. Dejó que la energía lo moldeara, permitiéndole hacer lo que quisiera. El anfitrión de la energía seguramente moriría en este tipo de ambiente estéril y sin vida. Y así se puso a trabajar. Se valió de su conocimiento del Senjutsu, aprovechando la pobre y casi miserable reserva de energía del planeta. Fue suficiente. El suelo se volvió fértil y se formaron pequeños árboles jóvenes que comenzaron a crecer a partir del suelo recién formado. Luego recurrió a la fuerza vital de estos árboles jóvenes, así como también del planeta, dando forma a su chakra en una forma viviente y usando la fuerza vital que adquirió para formar carne. Pronto, el planeta estaba repleto de animales. Pero todavía faltaba algo. La energía entró en contacto con su anfitrión, extrayendo sus poderes sobre la naturaleza, creando nubes, usando su habilidad latente para moldear el suelo mismo, para extraer la lava de la tierra, usando su elemento principal para formar el aire. Pronto, las nubes empezaron a llover, formando charcos, luego piscinas y luego estanques, ríos, lagos, océanos. El planeta ahora era capaz de autoabastecerse. Y aún así la energía aún no había terminado. Solo habían pasado 5 días. Sabía que su antiguo anfitrión quería que el nuevo anfitrión viviera su vida, pero era una criatura muy sociable. Se sentiría triste si se sintiera solo, y su antiguo anfitrión no quería que lo estuviera. Así que se embarcó en una nueva misión. Pero estaba cansado y la voluntad que le habían dado se estaba desvaneciendo. Así que, una vez más, confió en su anfitrión como base, utilizando lo último que le quedaba de voluntad para dar vida a criaturas inteligentes. Se entregó completamente a sus emociones. De su abrumadora compasión y amor por sus semejantes, nacieron los centinelas de alas de plumas blancas, creados con la voluntad de proteger. Nacieron con la voluntad de ayudar a quienes los rodeaban, además de haber creado un código para ser tan puros como su creador. Un reino para ellos solos, tan celestial como sus ideales. Desde su oscuridad interior, uno de los centinelas alados era diferente, con alas negras y de origen parecido al de un murciélago.
Nació de su experiencia con el lado más oscuro de la humanidad. No tenía ningún propósito, por lo que se entregó a sus emociones más bajas. Lujuria, gula, avaricia, y la lista continuaba. Creó su propia morada, con su poder primordial. Manipuló a los demás, convirtiéndolos en seres muy parecidos a él, pervirtiéndolos para que encajaran en su retorcida ideología. Era todo lo que su creador no era. Debido a su abrumadora creencia en la elección y en que la humanidad era capaz de grandes cosas, la energía lo utilizó como modelo para que los primeros humanos dieran sus primeros pasos. Sin embargo, unos pocos especiales desarrollaron sus propios talentos para mantenerse en este mundo. Poco después, otro centinela alado heredó la creencia de su creador en la elección, al igual que los humanos, pero luchó por contenerse para defender el código de su raza. Pero dejó ir sus inhibiciones y cayó de su lugar de nacimiento y fue colocado entre los humanos, con sus alas teñidas de negro. Él sería el primero de los llamados caídos. De las energías primarias e indómitas del Biju que había en su interior, nacieron los yokai y otras criaturas sobrenaturales. Algunos eligieron vivir entre los humanos, mientras que otros los odiaron. Algunos eran cercanos a la forma humana, mientras que otros eran bestiales. Estaban entre las formas de vida más misteriosas que habían llegado al planeta. Era el amanecer del séptimo día. Una vez realizada la acción, la energía restante se asentó, formando una capa protectora de tierra alrededor de su anfitrión y tomando medidas para asegurar su despertar. Había asumido el papel de ayudar a guiar a los centinelas alados, que vigilaban a los humanos con sugerencias mediante ninsu, convirtiéndose en un pequeño recordatorio en el fondo de sus mentes. Sin embargo, algunos de los centinelas más fuertes estaban más en sintonía con esta conexión, la escuchaban más alto y con más claridad que sus hermanos. La veneraban, transmitían su mensaje de una manera más directa y, a su vez, lo difundían a los humanos. La energía se calmó, pues el planeta estaba satisfecho con su trabajo. Y Naruto Uzumaki realmente descansó. Todo estuvo bien por un tiempo. Pero tal como sucede con el poder de elección, surgieron conflictos. La sangre se derramó por muchas razones. Pero esas razones eran todas iguales para la Tierra. Se puso resentido, odioso, disgustado con la sangre filtrándose en sus venas. Y así, se alejó de todas las razas. Al menos lo intentó. Algunas de las razas habían heredado el talento de su creador con la naturaleza y el Senjutsu, accediendo a su poder. Y así, estas razas sintieron el odio y la ira del mundo mismo. Su rabia se convirtió en la suya. Sus mentes se perdieron mientras accedían al poder de la naturaleza, por lo que pronto se convirtió en un tabú practicarlo. Solo a unos pocos elegidos en el mundo se les permitiría el acceso a este poder. Y aún así el derramamiento de sangre continuó a un ritmo rápido, mientras las razas se mataban unas a otras y pronto se vieron envueltas en una gran guerra. Más sangre, demasiada sangre. Y así, el planeta tomó una página de las experiencias del anfitrión de la misteriosa energía. Creó un monstruo con la esperanza de lograr la paz. Y una vez que la criatura fue sellada, el derramamiento de sangre cesó. Las razas se cansaron de la lucha, la pérdida y la muerte. Por un tiempo, al menos. La energía que la Tierra había conocido durante tanto tiempo, finalmente agotó lo último que podía permitirse en un esfuerzo por ayudar. Se había disipado, después de todos estos largos años. Y así la Tierra perdió su voluntad, dejando atrás el odio. Y así la Tierra siguió girando, mientras una persona seguía durmiendo en éxtasis. Michael estaba preocupado. Era un hombre apuesto, de cabello dorado y ojos azules, rasgos que compartía con su hermana. De hecho, la mayoría de los ángeles tenían ese aspecto. Era bastante alto, de unos 1,90 metros de altura. Vestía túnicas ceremoniales que eran un atuendo común para su pueblo. Algo no estaba bien. Sentado en su trono en el cielo, el arcángel se había sentido incómodo desde hacía unas semanas. No se había sentido tan preocupado desde que él y los otros arcángeles dejaron de escuchar la voz de Dios después de la Gran Guerra. Después de haber asumido que Dios había muerto. Habían sentido la ayuda de la energía de Dios al sellar a la bestia del Apocalipsis, Triexa. Una vez que el sellado se completó, se disipó lentamente y poco después no volvieron a saber nada del Señor. Desde ese día la voz de Dios había desaparecido.
Todo rastro de su señor había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que quedó atrás fueron los 9 grandes templos que se habían erigido durante el paso de los dioses. Eran un misterio para el mundo, cada uno de ellos con grandes diseños de una gran bestia diferente, que más tarde fueron denominadas las bestias sagradas. Cada una de ellas residía en un área remota, lejos de todo contacto e influencia humana. Los templos fueron etiquetados en orden según el nombre de estas bestias, ya que el número de colas variaba. Se había convertido en una costumbre que los ángeles y los miembros de alto rango de la iglesia peregrinaran a estos templos, comenzando con el primer templo de los Ichibi y terminando en el último y noveno templo del Kyuubi. El Kyuubi, Ichibi y la bestia sagrada del segundo templo, el Nibi, estaban entre las únicas figuras reconocibles en su mundo, siendo lo que parecían ser un tanuki y un kitsune, pero muchas de las otras eran combinaciones misteriosas de animales. La bestia sagrada del tercer templo era una mezcla de tortuga, camarón y otras formas de vida marina. La del cuarto templo era una combinación de un mono y un lagarto, que se representaba como capaz de controlar la lava. Y las otras eran igual de extrañas. Cada bestia tenía su propio poder, aunque todas compartían la capacidad de formar cantidades masivas de destrucción, con lo que se llamaba Bijudama. Se describió al Ichibi como capaz de controlar la arena y los vientos. El Nibi, un gato envuelto en llamas, tenía el control de los fuegos del mismísimo infierno, se volvió azul cuando las llamas se hicieron suyas. Los Zambi tenían control sobre los mares y manipulaban los corales. El Yombi es lava. El Gobi, una mezcla de delfín y caballo, su vapor y fuerza. El Rokubi, una babosa, su ácido y sus burbujas. El Nanabi, una criatura voladora parecida a un escarabajo, sus diversos polvos y su vuelo. El Achibi, una combinación de toro y pulpo, tenía el control de la tinta, así como poder sobre el rayo. El Kyuubi, al ser una criatura parecida a un zorro con orejas extrañas y torso y manos parecidas a las de los humanos, tenía el poder de sentir la negatividad en las personas, además de tener una fuerza incomparable entre los de su especie. Estos lugares estaban llenos de energía. No energía sagrada. No luz como él y tantos otros habrían sospechado. No. En cambio, estos templos estaban llenos hasta el borde con una energía a la que solo ciertos tipos de yokai tenían acceso. Chakra. Había sido un desarrollo reciente, pero últimamente se habían estado filtrando grandes cantidades de energía de cada uno de los templos. Y la energía de cada uno de estos templos se sentía única. Se llevó una mano a la cara, murmurando descontento. Había sido el primero en descubrir que el chakra provenía de los templos, solo que en ese entonces eran cantidades tan pequeñas que apenas podía sentirlas. Y ahora, se necesitaban algunos de los mejores especialistas en barreras y portadores de Sacred Gear que tenía la iglesia para evitar que la energía de cada templo escapara y se convirtiera en un faro para algunas de las personas menos deseables del mundo. Era potente, eso lo podía notar, especialmente el templo del Kyuubi. Ese templo en particular irradiaba más energía que muchos de los otros templos juntos. Definitivamente había algo más en ese templo en particular, pero no podía identificarlo. Hermano. Una voz dulce y tranquila lo sacó de sus cavilaciones y apartó la mano de su rostro mientras miraba al recién llegado. Gabriel. De pie a una altura respetable de 1,70 metros, su hermana y compañero Arcángel Gabriel se quedó allí mirando con preocupación a su hermano. 12 alas se plegaron detrás de ella y tomaron la apariencia de un solo par. Su rostro era hermoso más allá de lo que la mayoría de los mortales podrían describir, pero no de una manera lujuriosa. Sus rasgos eran suaves, cariñosos y puros. Sin embargo, su cuerpo era exactamente lo opuesto, con curvas escandalosas que delataban la inocencia que su rostro retrataba. Su cabello era del mismo tono dorado que sus hermanos, además de poseer el mismo color azul para sus ojos. Llevaba el mismo tipo de ropa que su hermano. Lo que le preocupaba era la seriedad poco común con la que ella se comportaba. Los ojos de Michael se suavizaron al ver a su hermana, mientras ponía una pequeña sonrisa y suspiraba al darse cuenta. Con los últimos acontecimientos y mi inquietud, te has estado preocupando, ¿no es así, hermana? No recibió respuesta porque no era necesaria. Él entendió lo que ella sentía, eran hermanos después de todo. No necesitaban palabras.
Notó que ella agarraba su mano derecha sobre su brazo izquierdo, su rostro contorsionado por la incertidumbre. Sí, hermano, pero eso no es lo único. La vio tomar aire. Creo que escuché la voz de mi padre. Los ojos de Michael se abrieron de par en par al comprender lo que su hermana le había revelado. Se levantó del trono, se dirigió hacia su hermana y tomó suavemente sus manos entre las suyas. Él la miró fijamente con incertidumbre. ¿Estás absolutamente segura? No era un asunto que se pudiera tomar a la ligera, por más infantil que fuera su hermana. Ella nunca bromearía con algo así. Incluso ella había pensado que el padre había muerto. Ella siempre había tenido la conexión más fuerte con su padre, sin comparación con nadie. Ni siquiera él podía compararse con su hermana en lo que se refería a este asunto. Y cuando Dios dejó de hablar y asumieron que el Señor había muerto, ella fue la más afectada. Ella lo miró fijamente a los ojos, con una mirada de certeza en ellos. Sí, estoy segura. Definitivamente se sintió como mi padre. ¿Cómo es eso?, preguntó su hermano. Ella tomó el brazo de su hermano y lo guió a través del gran salón en el que se encontraba el trono. Al principio, estaba confuso, ronco. Como alguien que hubiera estado en el desierto. Su voz se hizo más fuerte, mientras hablaba con más fervor, pero se hizo más fuerte, excepto que en realidad no era una voz, era más un sentimiento. La expresión de Michael se iluminó, contento de ver que su hermana estaba volviendo a ser ella misma. Se sintió como despertar, pero extraño, como si hubieras estado durmiendo por mucho, mucho tiempo y no quisieras levantarte, pero de todas formas te levantaste. Sus ojos se iluminaron, su tono se volvió cada vez más emocionado. Y luego creció. Pero lentamente. Se puso un dedo en la barbilla. Creo que todavía lo es. Regresó a su expresión feliz habitual. Pero definitivamente se sintió como padre. Michael asintió, cerró los ojos y buscó internamente su conexión con Dios. Fue profundizando cada vez más, buscando hasta los confines de sí mismo y de su energía. Su rostro se iluminó y una gran sonrisa se apoderó de su expresión habitualmente seria mientras abrazaba a su hermana. Una lágrima solitaria caía por su rostro. Él lo sintió. Él sintió a Dios. Sintió a su padre, aunque fuera muy débilmente. Gabriel le devolvió la alegría, correspondiendo con un abrazo. La sonrisa más grande que jamás había tenido se extendió por su rostro, mientras finalmente se sentía segura de que su conexión con su amado padre había regresado. La celebración pronto terminó, cuando Michael volvió a cuestionar a su hermana, dejando caer los brazos a los costados, mientras sus rasgos se volvían serios. Hermana, siempre fuiste más fuerte cuando se trataba de contactar al Señor, ¿crees que podrías ser capaz de...? Fue interrumpido porque recibió una orden de emergencia del Vaticano. Señor Michael. El rostro de un hombre mayor apareció en una pantalla flotante, justo frente a él. Noticias terribles. Michael levantó la mano. Lo siento, pero tendrá que esperar, estoy discutiendo. Una fuerte ráfaga de viento lo interrumpió. Se protegió los ojos y miró hacia su hermana, que despegaba y se alejaba a gran velocidad. Gabriel. No recibió respuesta, ya que ella se alejó a toda velocidad. Señor Miguel. Se volvió hacia la pantalla, sin apenas contenerse. Son los 9 grandes templos. Están experimentando una gran afluencia de energía. Los especialistas en barreras y otros miembros no pueden seguir el ritmo por mucho más tiempo. La confusión inundó a Michael, mientras intentaba localizar con precisión la ubicación de su hermana. Lo peor parece venir del templo del Kilubi, señor Michael. Advirtió el sacerdote, todos los especialistas en barreras no han podido seguir el ritmo. La energía del templo es demasiado potente para que podamos acercarnos más de lo necesario para rescatarlos. Logramos que los trataran, pero sus heridas son graves y el templo sigue perdiendo energía. El templo del Kilubi. Pero eso es. Abrió mucho los ojos y la comprensión recorrió su mente. Ahí es donde se dirige Gabriel. Y así, él también emprendió el vuelo. El templo del Kilubi fue quizás el más grandioso de sus compañeros grandes templos. Era más alto que sus hermanos, más ancho y estaba lleno de muchas más representaciones de la bestia. Un terremoto sacudió los cimientos del templo, pero en su interior parecía reinar la calma.
Las esculturas de batallas pasadas y de personajes olvidados hacía tiempo parecían cobrar vida y moverse con las vibraciones. Pero se podían oír ruidos agudos y crujientes. Las rocas cayeron de una representación de piedra tallada del Kyuubi, como si estuviera tratando de escapar. En cualquier otro lugar donde había un templo, la situación era muy similar. La energía se estaba volviendo insoportable para los miembros de la iglesia, que se vieron obligados a retroceder y abandonar sus posiciones para no ser alcanzados por ella. Como resultado, la mayoría de ellos ahora se encontraban solos, ya que estaban en lugares remotos. Terremotos y picos de energía los acosaban, así como todas las tallas de piedra de las bestias desmoronándose, como si estuviera vivo. Aterrizando suavemente sobre las puntas de sus pies, el arcángel Gabriel se paró frente al templo del Kyuubi. Echó una mirada preocupada hacia atrás, ya que en su vuelo hacia el templo había visto a las personas que habían sido tocadas por la energía del templo. Todos habían sufrido heridas parecidas a quemaduras que no sanaban, a pesar de los mejores esfuerzos de la iglesia, por lo que había notado. Ella levantó la mirada y contempló la luna en el cielo nocturno. Miró hacia adelante, observando el templo en cuestión, antes de seguir adelante. Antes de que la energía pudiera afectarla, se cubrió con un escudo de luz en miniatura, ya que parecía evitar que la energía la dañara. Ella miró fijamente la gran entrada del templo, amplia y de aspecto romano, y decidió aventurarse hacia ella. Entró y se dio cuenta de que los terremotos habían parado hacía poco, pero que algunos fragmentos del templo seguían temblando. Miró a su alrededor y notó que las tallas de hombres en batalla parecían luchar, utilizando los elementos y otras técnicas. Todos ellos apuntaban a hombres extraños, con forma de planta, y a un personaje flotante. Continuó su camino, sus cabellos dorados rebotaban con cada paso. Pronto entró en los rincones más recónditos del templo, donde vio el grandioso trono frente a ella, hecho de piedra, con la talla del Kyuubi como si lo estuviera protegiendo, con colas envolviendo la habitación. Chocar. Ella tropezó, al sentir el pico de energía, y recibió un mensaje de la seguridad que los arcángeles habían colocado en los otros templos, a los que tenían acceso. Cada uno se estaba desmoronando, pero esa no era la parte sorprendente. El hecho más sorprendente y conmovedor fue que en cada uno de los otros 8 templos, ella podía verlos. Podía verlos a todos. Ella fue testigo de cada bestia sagrada en todo su esplendor, rugiendo tras su liberación. Y todos miraron directamente en una dirección, hacia el 9º templo. Cada bestia sagrada comenzó a moverse, antes de desaparecer de la vista. Las pantallas de mensajes desaparecieron cuando vio a otra persona entrar al templo. Gabriel. Era su hermano, su rostro lucía preocupado y su respiración era errática. Gabriel agarró a su hermano y se ayudaron mutuamente a no temblar. Hermano. ¿También viste a...? Sí, dijo, las bestias sagradas son reales y se dirigen a este templo. Sus rasgos estaban llenos de preocupación. Los sacerdotes están haciendo todo lo posible afuera para curar a los afligidos por este templo, pero no están haciendo mucho progreso. Antes de que pudieran seguir conversando, fueron interrumpidos por el sonido agudo de una piedra rompiéndose, mientras miraban hacia el trono en el centro. Cuando este también comenzó a agrietarse, pero esa era la menor de sus preocupaciones, ya que presenciaron algo. El único ojo rojo brillante con forma de ranura, que finalmente se liberó de la talla de piedra detrás del trono. Más piedra se hizo añicos, revelando cada vez más del pelaje naranja rojizo que había debajo. El trono también volvió a agrietarse, revelando que estaba hueco, hasta cierto punto. Miguel se cubrió a sí mismo y a su hermana con sus 12 alas, para protegerlos de los escombros que caían. Y entonces oyeron el rugido. Cuando tanto el hermano como la hermana miraron hacia arriba, presenciaron como el Kyuubi finalmente se liberaba. Rugió, flexionando su cola y su cuerpo, y levantando la cabeza en alto. Pronto se oyeron otros rugidos, que se sumaron para crear esta cacofonía de la que ahora Miguel y Gabriel eran testigos. Las otras bestias sagradas habían llegado, y cada una de ellas ejercía un poder abrumador. Si las bestias se volvían hostiles, Michael tenía pocas dudas de que tanto él como Gabriel durarían mucho tiempo. La piedra terminó de caerse del trono de piedra, mientras las bestias sagradas rodeaban lo que quedaba del 9º y último templo.
El propio Kyuubi envolvió sus colas alrededor de ella de manera protectora, tal como lo había hecho en su forma tallada. Volvieron la cabeza, y a su vez la mirada, hacia el trono que estaba delante de ellos. Sentado sobre una versión mucho más pequeña del trono, estaba sentado un hombre joven, con el cuerpo encorvado. Sobre sus hombros colgaba un auri rojo y negro, que cubría su parte superior del cuerpo y al mismo tiempo daba acceso a su torso, cubierto por una armadura de malla. El joven era moreno y parecía medir 1,70 metros. Tenía músculos esbeltos como los de un nadador entrenado en todo el cuerpo. La energía que parecía brotar de las bestias sagradas llegó a él, llenando el aire a su alrededor, mientras las bestias le observaban con ojos ansiosos. La energía opresiva cesó y se filtró a través del joven. Su cabello rubio se balanceaba con la brisa, sostenido por los restos andrajosos de una diadema. 3 marcas simétricas similares a bigotes descansaban sobre cada mejilla. Finalmente, las bestias sagradas dejaron de rugir y el silencio reinó en la noche cuando el joven comenzó a moverse. Su respiración se normalizó. Su hombro hizo ligeros movimientos. Murmuró. Finalmente, y lentamente, su torso se levantó. Mirando directamente al par de arcángeles, los ojos azules se abrieron lentamente. Y con lo último que le quedaba de coraje, Gabriel logró pronunciar una palabra sencilla. Padre. Respuesta. Así es, imbéciles que se quedan en el suspenso. No sé si esta historia será popular o no, y realmente no me importa. Fue una idea. Un experimento que no dejaba de rondarme la cabeza hasta que finalmente le di al botón de a la mierda. Me tomé algunas libertades aquí y allá, pero esta historia surgió por primera vez cuando leí recientemente una historia que me recordó la capacidad de Rikudo Sennin para crear cualquier cosa. Creo que se llamaba Bambutsu Soso o algo así. De todos modos, no sé realmente cuáles son los límites de las técnicas. Pero bueno, la energía que hizo todo esto fue una mezcla de la fuerza vital de Naruto, su potente chakra, el potente chakra de Kaguya y su habilidad para aprovechar y usar el chakra sabio y de la naturaleza. Me gusta el tocino. Tengo una idea general de esta historia en mi cabeza, así como del próximo capítulo que ya está escrito, pero quería detenerme en lo que parecía un punto razonable para un idiota como yo. Y así nació este final de suspenso. Todo se explicará en el próximo capítulo. Solo quería agradecerles por haber seguido con el capítulo hasta aquí y por haber abordado mi interpretación de una idea, incluso si fue un poco extraña, y terminó en un final de suspenso. Paz. La locura 135. Hasta aquí el capítulo, recuerden darle like para traer más partes. Hasta luego.